Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Imagínate ser perseguido y discriminado en tu país por tu orientación sexual. Hoy te presentamos el caso de una mujer cubana que llegó a México porque su vida estaba en peligro. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Mónica Vázquez Hernández, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Puebla. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida nuevamente a este espacio. Hola, Emanuel. Pues yo muy bien, muchas gracias y gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Mónica, pues hoy nos tienes el caso de Fabiola. Ella es originaria de Cuba y salió de su país por diversos temores. Y bueno, mucho hemos escuchado de que las personas huyen de Cuba porque su vida está en riesgo, porque carecen de servicios básicos, sus derechos no son respetados. ¿Cuál es la situación en general de las personas en este país? Mira, Manuel, debemos saber que Cuba es una isla que tiene muchas carencias, entre ellas la económica. La economía cubana sufrió un colapso muy fuerte el año pasado porque la pandemia cortó los pocos dólares que ingresaban por la cuestión del Claro. turismo. Y a eso debemos añadirle que ellos sufren un embargo comercial de ya desde hace 6 décadas por el gobierno de Estados Unidos. En la actualidad, para darte un dato preciso, hay más de 2,5 millones de cubanos que no viven en su país. Sus razones para haber decidido migrar son tan diversas como sus orígenes, sus metas. Ya te mencioné que una de ellas sería la cuestión económica, Ujú. pero hay otros que quieren salir de la isla porque quieren dejar atrás un régimen que se les ha impuesto por muchos años. Otros pretenden progresar laboral y económicamente, pero en el caso de Fabiola, y una de las más importantes que considero es que ella quería pensar, opinar y decidir libremente. Precisamente este fenómeno, ya lo comentas, lo vimos muy marcado en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Esta pues salida masiva de cubanos de su país por todos estos motivos que ya nos comentas. Y ahora que ya nos dices precisamente el caso que vamos a hablar hoy, que es el de Fabiola y su hermano, pues platícanos quiénes son estas personas. Mira, Fabiola es una persona de nacionalidad cubana que salió de su país, como ya lo mencionaste, junto con su hermano, por razones primero de persecución, de pobreza extrema y porque su vida corría un peligro inminente. Ella sufría ataques generalizados y muy marcados porque pertenece a la comunidad LGTBI y encima de todo tiene padecimientos diagnosticados de leucemia, hipertensión y púrpura trombocitopénica. Debido a prejuicios que hay en esta isla, ella no recibía la atención médica necesaria para poder salvaguardar su vida y por eso deciden salir de Cuba. Pues ya nos comenta la situación de salud que tenía Fabiola. Pues era una situación muy compleja, ¿no? En un país en donde ya lo hemos mencionado, no se respetan los derechos muchas veces, no hay acceso tampoco a los servicios básicos y bueno, y sobre todo ser perseguida. Cuando llegan a México, ¿con qué situación se encuentran? Bueno, nosotros debemos recordar que ellos salen huyendo por tratarse de una cuestión de vida o muerte. Estaba de por medio su salud. Así que su hermano decide acompañarla para cuidarla durante el trayecto. Ellos refieren que en virtud de que en Cuba, como muchos sabemos, los viajes están controlados y vigilados, decidieron bajar a Colombia para no levantar sospechas y ahí comienzan a subir hasta llegar a México. Sin embargo, te comento que ellos sufren porque Fabiola se contagia de COVID en el trayecto. Entonces, esto hace que el trayecto sea detenido, Sí, ella claro. tiene que recuperar, ¿no? Se ve muy delicada y hasta que ella estuviera nuevamente en condiciones de seguir fue que continuaron hasta nuestro país. Mónica, y antes de continuar con este caso en particular, quiero que nos expliques cuál es la situación legal de las personas que llegan como Fabiola y su hermano a nuestro país, ya sea por el motivo que sea que llegan aquí pues a buscar una vida mejor, ¿no? Mire, Manuel, aquí antes de hablarte del aspecto legal, que sí es importante, me gustaría del aspecto también psicológico, ¿no? Recordemos que ellos vienen huyendo de su país de origen por las razones que ya te había comentado, persecución y porque su vida corría peligro. Ellos traen una carga emocional muy fuerte. Me refiero a Fabiola, su hermano, pero a todos los migrantes en general. ¿Por qué? Porque dejan atrás su país, dejan atrás su vida, sus familiares. Claro. Entonces, dejan a un país de manera irregular. Y es importante y quiero hacerte mención porque muchas personas
les llaman personas ilegales. Claro. Esto ya debe ser erradicado de nuestras ideas, porque migrar no es considerado como un delito, es un derecho que tenemos todos, incluso lo tienes tú, yo y Claro. quienes nos están viendo. Así ha sido siempre desde que se tiene conocimiento del origen del hombre. Debemos tomar en cuenta también, Emanuel, que ellos llegan a un país en donde no conocen ni sus leyes, Claro. ni sus costumbres, ni a las personas, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención y eso es que nuestra propia Constitución dice que todas las personas que estén en territorio mexicano van a gozar de los derechos y las garantías que nos da esta Constitución. Sin embargo, muchas veces, y la mayoría, se queda en teoría, porque en la práctica vemos casos precisamente que a estas personas migrantes se les niegan accesos a la salud, a la educación, por ejemplo, a un trabajo digno con el que sustenten sus necesidades básicas. Pero es ahí cuando entra el Instituto Federal de Defensoría Pública para brindarles la representación legal que requieren según cada caso en concreto, Mónica. Muy bien, Mónica, pues ya nos platicarás cómo fue pues la estrategia legal que tú llevaste a cabo para poder ayudar a estos dos hermanos pues a lograr su objetivo de tener una vida mejor y sobre todo a salvaguardar la integridad y la salud física de Fabiola. Y quiero destacar, Mónica, antes de irnos al corte, lo que nos acabas de comentar y que el auditorio lo tenga muy claro, que ser migrante no es igual a cometer un delito, ¿no? No es, la palabra ilegal no está bien usada, pues, y pues que eso lo vayamos sacando de nuestra concepción como sociedad, de que las personas migrantes no son ilegales y no son delincuentes. Y vamos a hacer un corte y regresamos para platicar más acerca de este caso de Fabiola y su hermano. Vamos al corte, no le cambies. Tan solo en un año, 82.379 extranjeros fueron presentados ante la autoridad migratoria, 55% menos respecto al año anterior. 43.4% de los migrantes son procedentes de Honduras, 38.2% de Guatemala, 9.9% de El Salvador, 1.7% de Haití, 1.4% de Cuba, 1.1% de Estados Unidos y el 4.3% de otros países. En 2020, más de 60.000 migrantes fueron devueltos a su país. La mayoría estaban en el estado de Chiapas. Más del 90% de los extranjeros que fueron devueltos por la autoridad migratoria mexicana, incluyendo menores, lo hicieron a través de un retorno asistido. Solo 2.816 personas fueron deportadas. Ya estamos de regreso, estamos hablando del caso de Fabiola y su hermano que llegaron de Cuba. Y bueno, Moni, ¿cómo llegó este asunto al Instituto Federal de Defensoría Pública? Te comento, Emanuel, el 17 de junio de este año 2021, derivado de una serie de irregularidades que fueron detectadas dentro de la estación migratoria en Puebla, se efectuó una visita extraordinaria por parte de ONU Derechos Humanos. Ahí detectan a Fabiola. Ella llevaba más de 3 semanas alojada, a pesar de haber manifestado ante migración todos los padecimientos que ella presentaba y el riesgo que significaba de que ella pudiera seguir allí. Claro. Sin embargo, ellos tomaban en cuenta su condición, incluso dentro de un informe médico, porque te quiero comentar que cuando un migrante es puesto a disposición, se elabora un parte médico. En ese parte médico que ellos aperturan, omiten asentar esta situación, por lo que se solicita la intervención urgente de nosotros a través de una entrevista de trabajo que se tuvo ese mismo día con ACNUR y con ONU Derechos Humanos. Una vez que llega este asunto, que lo empiezas a analizar, ¿cuál es la estrategia que planteas tú como asesora jurídica federal? Pues para poder primero, ¿no?, lo más importante de este asunto, que es el tema de la salud. ¿Cómo empiezas a plantear toda estrategia? Mira, aquí como ya se ha comentado en muchas ocasiones, el servicio del instituto está en 3 vertientes: orientación y representación. En este caso se dio la representación legal tanto a la migrante cubana como a su hermano, porque debemos recordar que él la venía cuidando. Por lo que de manera inmediata y atendiendo a la entrevista que se tuvo con ella, se elabora en favor de los dos una promoción que se presenta ante la propia estación migratoria. ¿De qué solicitamos ahí? Solicitamos la regularización de su procedimiento administrativo, pero por razones humanitarias. Aquí se trató de utilizar la propia ley del Instituto Nacional de Migración, porque
en su propia ley y en su ley orgánica, establecen que en algunos artículos, por mencionarte algunos, que me tengo a la mente, el 52, el 107 y el 109, ellos tienen la obligación de designar médicos especialistas cuando un migrante tiene ciertas afecciones. Y en este caso, Fabiola tenía una merma en su estabilidad física, pero también emocional, ¿no? Porque también dentro de la propia estación sufría xenofobia, de que pertenecía también a esta comunidad, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros hicimos, Emanuel, es solicitar el servicio médico, pero a la vez una alternativa de alojamiento para que pudiera continuar con su trámite en libertad, regularizarlo en libertad. Y gracias a esta petición se ordenaron estudios médicos de una institución de salud especializada, privada, y una vez que se obtuvieron los resultados que obviamente robustecieron los padecimientos que Fabiola decía padecer, se obtiene su liberación y se le da un oficio con fines de regularización. Oye, Mónica, ¿cuánto tiempo pasó desde que intervino el Instituto Federal de Defensoría Pública hasta que se brindaron los servicios médicos a Fabiola? Mira, nosotros fue canalizado el asunto el 17 de junio por la tarde, se apertura el 18 y el mismo 18 de junio se va, se nos viene un fin de semana. Entonces, el 18 se apertura el expediente, se solicita, el día 21 se hacen los estudios médicos y el 23 obtuvimos su liberación, es decir, 5 días después de que el instituto aceptó la representación de estos cubanos. Ya nos decías que pues, nuestra Constitución en México otorga los mismos derechos a las personas que están en este territorio, aunque no sean mexicanos, ¿no? Incluyendo, pues desde luego, el derecho a la salud. ¿Cuáles los retos que tienen ustedes como asesores jurídicos cuando llega un tema como este, en el que pues hay que brindarle, hacer valer los derechos, el derecho a la salud a un extranjero, ¿no? Como bien decíamos, pues la migración es un derecho humano también en sí mismo y pues eso conlleva pues que se hagan valer otros derechos en el lugar donde se desplaza. Mira, en primera instancia debo decirte que nosotros como abogados debemos hacer valer las garantías que están en la Constitución, ¿no? Y las autoridades mexicanas se encuentran obligadas a crear condiciones que aseguren a todas las personas migrantes, sin discriminación y sin importar nacionalidad, la asistencia médica para casos de enfermedad. También debemos tomar en cuenta como asesores que es una cuestión fundamental y de vida o muerte, ¿no? Claro. El derecho a la salud, que los servicios se presten de manera integral. Es decir, no solamente dar un tratamiento adecuado y completo, porque el derecho a la protección de la salud tiene varias vertientes, entre otros el disfrute de los servicios de la salud, la asistencia social, pero también se deben tomar en cuenta y debemos hacer valer los derechos que comprende acciones preventivas, curativas y de rehabilitación. Y en este caso, gracias a la intervención del instituto, se hizo un diagnóstico temprano y se propuso un tratamiento oportuno, que fue el que aplicamos en el caso de Fabiola. Muy bien, Mónica. Pues es momento de hacer otra breve pausa y pues al regresar nos dices y nos comentas cuál es la situación actual de estos dos hermanos, pues ya que pues se les fueron brindando poco a poco los servicios que eran necesarios para su bienestar. Y a ti que estás en casa te preguntamos si consideras que los mexicanos somos solidarios con los migrantes o deberíamos ser más sensibles. Eso le preguntamos a jóvenes de todo el país y estas son sus respuestas. Considero que los mexicanos no somos solidarios con los migrantes, ya que no tenemos esa educación e incluso nos hace falta más difusión acerca del tema, por lo que nos hace creer y nos hace actuar de diferentes maneras. Sin embargo, excluimos mucho sus derechos e incluso considero que no sabemos demasiado acerca del tema, por lo que no somos solidarios con los migrantes. Sí, considero que somos un país muy solidario con los migrantes, ya que nuestro país, parte de nuestra población también migra a Estados Unidos con fin de mejorar su calidad de vida. Entonces, muchas veces como mexicanos nos sentimos identificados con otros ciudadanos de otros países que buscan precisamente esa mejora en su calidad de vida. Considero que de manera jurídica México es un país que tiene establecidas sus leyes, normas respecto a este tema de la migración,
pero como sociedad, como personas, nos hace falta más conocimiento, más cultura respecto a este tema, ya que sabemos ser migrantes, pero no sabemos recibir a las personas que migran de otras partes o no las recibimos de la manera correcta. Por eso creo que nos hace falta más conocimiento y más cultura respecto a esto. ¿Los mexicanos somos solidarios con los migrantes? No. La actual política migratoria lo ve como un problema de seguridad. La recomendación es que a través de organismos que protejan los derechos humanos de los migrantes se establezcan comunidades solidarias a lo largo y ancho del país. Recordemos que México también tiene hermanos y hermanas que alguna vez fueron migrantes. Por eso hay que ser recíprocos y más solidarios con ellos. Recordemos que las personas que migran lo hacen por alguna necesidad, buscando mejores condiciones de vida, de salud y mayor prosperidad. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Mónica, es momento de saber, pues, cuál es la situación jurídica actual de estos hermanos cubanos. Mira, después de obtener la alternativa de alojamiento, quiero decirte que el acompañamiento legal que brinda el instituto es hasta el final. No es solamente sacar la migratoria y dejarlos ahí. La realidad es que lo que hicimos como instituto fue realizar una regularización por razones humanitarias. Acompañamos a Fabiola y a su hermano para que obtuvieran una tarjeta de visitante por razones humanitarias, y también en ese mismo día se les tramitó la CURP. ¿Para qué le sirve la CURP a un migrante? Para tener acceso a servicios básicos, llámese salud, llámese empleo, también ellos reciben cierto apoyo económico o también a cuestiones escolares. En estos momentos, ellos se encuentran en la ciudad de Querétaro. Fabio está recibiendo la atención médica necesaria porque tiene un familiar en Querétaro que es médico precisamente, y su hermano se encuentra en esos momentos con un trabajo estable dentro de una fábrica. Muy bien, pues es una maravilla saber que la situación de estas personas cambia con estas acciones que llevan a cabo ustedes como asesores jurídicos, ¿no? Que se logra tener este acceso pleno a los derechos, ¿no? Derechos que también no eran reconocidos en su propio país, ¿no? Entonces es una maravilla saber que llegaron aquí y pues ahora, sobre todo en el tema de salud, pues Fabiola ya está recibiendo la atención que necesita. Y Mónica, ya también para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, quiero preguntarte, tú que estás muy en contacto con todos estos temas migratorios, ¿cuáles son los retos que tiene México precisamente por ser un país de tránsito y destino de migrantes? ¿Cuáles son los retos en esta materia? Dentro de nuestra experiencia como asesores jurídicos especializados en movilidad, nos hemos dado cuenta, Manuel, de una gran realidad. Y esto es que las personas que llegan a México, ya sea que soliciten el refugio o no, porque Fabiola no fue solicitante del refugio, atraviesan una frontera internacional porque han sido forzados a ellos. Como ya te lo comenté al principio del programa, vienen huyendo de situaciones de violencia y persecución, ¿no? Nuestra labor es legal, pero a la vez es humana. Claro. Y tenemos muchos ingredientes que nos da el instituto para lograr que estas personas cuenten con la información y el acompañamiento legal necesario para acceder a los procedimientos migratorios que requieran. De la misma manera, te puedo decir con mucha sinceridad que no ha sido una tarea fácil, porque muchas veces la falta de acceso a la información impide que personas con necesidades de protección internacional tomen decisiones precipitadas, ¿no? Respecto a su futuro, sobre todo. Y también es un obstáculo las propias trabas que las autoridades migratorias nos llegan a poner, pero todo el trabajo lo hacemos con mucho esmero, con mucha educación y sobre todo teniendo en mente todas las directrices que nos han puesto nuestro director general. Así es, Mónica, ya lo comentas, pues el instituto lleva acciones novedosas en esta materia, lo hemos visto en este programa, lo hemos platicado con varios asesores jurídicos especializados como lo hemos hecho contigo, y pues compártenos por favor cuáles son estas acciones y estas novedades que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública en materia de migración. Lo has dicho muy bien, a partir de esa nueva administración ha habido muchas novedades. Nuestro director general, en primer lugar, creó esta asesoría especializada, que es en materia de movilidad,
Actualmente tenemos 41 asesores jurídicos y 41 oficiales administrativos, que hacen un total de 82 abogados al servicio de los migrantes, ¿no? Les brindamos acompañamiento legal gratuito. Eso es lo más importante, porque desafortunadamente en materia migratoria a veces los ven más que como un ser humano, como un objeto del cual pueden obtener un lucro, ¿no? A final de cuentas, nuestro director general también ha refrendado convenios que ya ha realizado con ACNUR, por ejemplo, con la Comisión del Migrante, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero también albergues, también visitamos albergues, tenemos contacto con embajadas y consulados. ¿Y para qué hace todo eso el director general? Pues para que podamos tener más herramientas de trabajo y podamos garantizar el acceso a la justicia dentro de este grupo vulnerable. Bien lo decías, es una labor jurídica, pero sobre todo una labor humana. Mónica, ¿dónde se puede comunicar la gente para solicitar los servicios de asesoría jurídica, que es gratuita además? Muchas gracias por este espacio. Me gustaría informarle a tu auditorio que con motivo de la pandemia que estamos viviendo actualmente, contamos con un servicio que se llama Servicio Defensatel. El número es 822-42426. La novedad aquí, Emanuel, es que derivado de esta pandemia, podríamos haber dicho, ay, no, vamos a nuestras casas, vamos a parar todo. No, la novedad aquí es que funciona ya 24/7, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Por qué se hace esto? Es un esfuerzo. La idea es que se pueda tener acceso a la justicia, por lo que nos pueden buscar también en redes sociales para que vean el trabajo del instituto. En Twitter estamos como @defensoría_ifdp, Facebook Defensoría Pública, Instagram defensoría.ifdp y nuestra página web para que ustedes puedan dar seguimiento al trabajo que hace el instituto y se convenzan de que es un servicio de calidad, honestidad y sobre todo con mucha ética profesional y entrega, y es para ustedes. Pues ahí está la invitación, Mónica, muchas gracias por compartirnos este asunto el día de hoy. Y bueno, también aquí hablamos de los derechos de nueva generación y para ejercerlos, pues es necesario conocerlos, ¿no? Cuéntanos qué te gusta hacer a ti para ejercer tu derecho a la cultura. Puebla definitivamente es un estado muy cultural, tiene todo, tiene artesanías, tiene museos, tiene ópera, tiene teatro. Sin embargo, algunas veces han dejado de lado las cuestiones arqueológicas. Mucha gente conoce la arqueológica de Cholula, sin embargo hay una arqueológica que se llama Cantona, casi nadie las conoce. Me gustaría invitar a tu auditorio para que vengan, está en la carretera Puebla a Veracruz, y está en el Valle de Cerdán. Aquí lo importante es que se sentaron los chichimecas y sobre todo que es el lugar número 1 de extracción de obsidiana. Entonces yo los invito también a que visiten esta zona arqueológica y muchas gracias por este espacio, fue un placer. Muchas gracias por la recomendación, te mandamos un abrazo hasta Puebla. Ya nos vamos, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción, hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer, un lugar que resguarda su universo íntimo. Vamos a conocerlo. Estamos en el hogar de la niña Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Es la tercera de 4 hijas. A los 6 años, Frida enfermó de poliomielitis, su pierna derecha quedó más corta y eso fue motivo de burlas. A los 18, tuvo un accidente que le causó fractura de varios huesos y lesiones en la espina dorsal. La inmovilidad la llevó a pintar. Aquí encontrarán algunos de sus cuadros y los espacios que la vieron crecer y vivir al lado de Diego Rivera. Frida Kahlo vivió la mayor parte de su vida en este lugar, su casa familiar de Coyoacán. La llamada Casa Azul se convirtió en el paisaje del gusto de Frida y Diego por el arte y la cultura mexicana. Ambos coleccionaban piezas de arte popular. En esta casa convivieron grandes personalidades y artistas de la época como André Breton, Tina Modotti, León Trotsky, Juan O'Gorman, Carmen Mondragón, entre muchas otras personas que fueron clave en la conformación del México que hoy conocemos. Frida quiso dejar su casa como museo para que la gente lo pudiera disfrutar. Algunos pensamos que su fachada es la pared azul más fotografiada de nuestro país. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, un orgullo más de México.